Bienvenidos, nos encontramos en el cierre de la actividad anual que acompaña y que está a cargo de Argentina Narrada. Bienvenida María Eguis, Hola, responsable, Eugenia. presidenta de Argentina Narrada. Bienvenida Gustavo. Bienvenido Gustavo. Gustavo Verosian nos acompaña desde el inicio de este año en el camino de este proyecto. Gustavo representa a la gente de PEN, poetas, ensayistas y narradores. Les agradezco enormemente que nos estén acompañando en este proyecto. Para nosotros Claro, es un honor poder presentar el cierre de este año por la cantidad de actividades que se realizaron, ¿no? Cuando digo nosotros, digo desde la Universidad Nacional de General Sarmiento. No me presenté, mi nombre es María Eugenia Leiva. Darles la bienvenida a este encuentro realmente fructífero, ¿no? Me emociona pensar la cantidad de gente que nos acompaña y que nos ha acompañado durante este año, tanto del equipo de María Eguis, la gente que a través de su trabajo de lectura y narración social se fue conectando y vinculando con el proyecto institucional de la universidad. Este año presentamos por primera vez la articulación en el campo pedagogía del libro hablado, ¿no? Para trabajarlo desde la biblioteca de la universidad junto a Argentina Narrada. Y la verdad que cuando lo pensábamos a comienzo de año parecía algo inalcanzable, algo bastante complejo de materializar, ¿no? Para nosotros lo difícil era, bueno, teníamos un conjunto de actividades en las que veníamos trabajando desde hace, creo que más de 5 años, pero realmente lo que anhelábamos, tanto María como en mi persona, desde la biblioteca de la universidad, era poder hacer un trabajo de campo, ¿no? Digo, parte de lo que viene haciendo Argentina Narrada, ¿no? Poder decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos que este trabajo en el campo disciplinar pueda tener asiento en la biblioteca de la universidad y de ese lugar empezar a irradiar, es una palabra que usa María, ¿no? Poder irradiar en nuestro territorio, ya no con actividades, sino con una posibilidad de pensarnos, de tener un trabajo crítico sobre esto que viene presentando el proyecto, ¿no? Poder empezar a mirar la disciplina pedagogía del libro hablado. Y empezamos, creo que tímidamente, recuperando algunas de las estrategias en las que veníamos y recuperando conversaciones, proyectos en los que nos estábamos cruzando, pero que no materializaban. Y la verdad es que a lo largo del año, y me animo a decir que gracias al acompañamiento que ofreció Gustavo Verosian desde PEN, fortaleció la articulación con los escritores, y de esa manera el diálogo fue fructífero, ¿no? Entre escritores, lectores, bibliotecas. Creo que este año lo que pudimos hacer de manera conjunta fue articular, ¿no? Fue fortalecer la articulación que de alguna manera aparecía, porque la biblioteca de la universidad desde hace más de 20 años trabaja vinculada con las bibliotecas de la zona y proyectando estrategias o aprendiendo de lo que ellas realizan en su comunidad. Pero este año, a partir de La Voz de la Región, del programa que nos trae María Eguis y que propuso el año pasado en uno de nuestros encuentros, realmente se vio materializado, se fortaleció. Entonces apareció la biblioteca en su trabajo real y concreto, ¿no? Con su comunidad como lectora, con el escritor local, ¿no? Que es como la fuente que alimenta y que aparece, ¿no? Esa voz a la que necesitamos leer y a la que buscamos, y ese autor que tiene a su lector, que le da vida y le da otra lectura a eso que él había trabajado. Para nosotros esta experiencia fue sumamente enriquecedora y sin lugar a dudas no hubiera sido posible sin la generosidad de cada uno de los escritores que se prestaron y nos acompañaron en este proyecto. Así que desde la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento solo tenemos palabras de agradecimiento para cada una de las personas que nos acompañaron, desde la técnica, porque fue un año de muchas actividades, no solo actividades internas en cada institución que replicó propuestas, sino de las actividades que se transmitieron como en este caso, ¿no? En horarios complejos, con equipos que también tienen multiplicidad de tareas, ¿no? Entonces, no quisiera comenzar sin agradecer al equipo de María Eguis, en nombre de Janina, que nos está acompañando hoy,
al equipo de la Biblioteca de la Universidad, en nombre de Ricky, que nos está acompañando, de Iris Barbosa, que hace toda la previa para que este proyecto y este encuentro hoy pueda ser visibilizado y pueda estar siguiéndose desde nuestro canal de YouTube. Simplemente gracias, bienvenidos, y comienza el cierre, María Iris, que está lleno de actividades, ¿no? Y tenemos sorpresas, porque hoy se presenta uno de los servicios o productos que de alguna manera materializa esta experiencia de la que venimos hablando. Bueno, Eugenia, me toca a mí ahora. Como quieras, nos acompañamos. Sí, no, claro, siempre es interesante, es muy interesante escucharte, porque es como que uno siente que el libro y el campo anda con vida propia. Es decir, que ya no es una idea solamente, sino que ya tiene raíz, ya se enraiza, diríamos, en un campo concreto. Entonces es una gran alegría y como decías, yo lo voy a decir al comienzo porque después cuando uno entra en el trabajo ya por ahí se olvida de los agradecimientos y son fundamentales a Ricky, a Iris, a Natividad López, que ha colaborado tan fuertemente, bueno, por supuesto a todo el equipo de Argentina Narrada, a quienes nos acompañan también, Mariela, Roberto del exterior, ya hablaremos de cada uno. Pero y a toda la gente que por ahí no está, porque aquí no estamos nosotros, hay muchísima gente que está, no se imaginan la cantidad de gente que está presente aquí desde todo el país y desde otros países, y eso es lo más interesante, estar en representación de algo que está pasando, ¿no? De un suceso en un momento donde salimos de la pandemia y necesitamos sucesos hacia adelante, sucesos que nos cuenten cómo queremos el futuro, diríamos, ¿no? Entonces, esta construcción me parece que en este momento también está marcando esta necesidad grande. Y bueno, si querés, me presento, yo soy María Eguis, soy actriz, soy narradora, toda mi vida, diríamos, empiezo hace mucho tiempo, cuando tenía 14 años, con el tema de la narración, de la biblioteca, y con el tema social también, y las bibliotecas fueron el eje de todo mi trabajo. Después hago mi escuela de teatro, soy actriz, soy narradora, y empiezo con la narración escénica acá en Argentina y me subo a los escenarios, pero tuve la gran suerte de que las bibliotecas me educaran. Esto me ha surgido decirlo este año. Me educaron porque me dijeron que la voz no era de los que nos subíamos al escenario, que la voz es de la gente. Y las bibliotecas saben que la voz es de la comunidad y de todos. Entonces me enseñaron, me educaron a que había una gran maravilla de libros para ser escuchados en la voz de la gente, y a partir de, bueno, de una experiencia muy fuerte para la Dirección de Bibliotecas de la provincia y en muchas bibliotecas del país, y bueno, una larga experiencia en el campo social y educativo, fundó la Escuela de Lectores Narradores Sociales en el año 2005. Y después, en el año 2009, como bueno, tiene un crecimiento muy grande, se forma Argentina Narrada, que es una asociación civil que trabaja todos los programas desde la parte de territorio, desde el campo. Y bueno, este crecimiento sigue y se forma una red de instituciones, una red de personas, una red de programas, y sigue, y no es tanto tiempo en el cual todo esto es tanto que yo digo, todo esto que está en mi cabeza, que está pasando, que nos pasa a muchos, ¿cómo se puede ordenar? Les confieso que hace 5 años que vengo buscando, diríamos, dónde anclar lo que sucede. ¿Para qué? Para que pueda ser entendible, para que pueda ser registrable, para que nos sirva a todos. Y bueno, después de 5 años de convenio con la universidad y de mucho trabajo desde muchas vertientes, este año, como dice Eugenia, se plasma, diríamos, un espacio que nos permita, que nos permita crecer. Crecer porque el estar todos los programas juntos empieza a haber transversalidades, empieza a ser un campo de investigación, empezamos a sentir que no somos un montón de personas y de programas sueltos, empezamos a reunirnos en sentido. Y para mí este espacio es un espacio de sentidos. Así que bueno, desde ahí hay un glosario y hay un repositorio, pero eso Eugenia, que es bibliotecaria, nos va a orientar en este viaje a este centro de documentación. Antes que lo muestres, o que lo muestre,
tengo un regalito para vos, porque hace algunos años vos te hiciste un par de preguntas cuando escribiste tu libro, y yo creo que hoy hay algunas respuestas. María, además para poder entender un poco, ¿no? Quien nos está escuchando, y nosotros que estamos trabajando también en esto todos los días, nos viene bien recordar de qué se trata este campo, y entonces cada vez que nos enfrentamos a esta tarea de lo social y de poner el cuerpo en esto que es lectura y narración social, recordamos, entendemos de qué se trata, ¿no? María decía en su libro Laboratorio de Lectura y Narración Social, no se trata de promocionar libros y lecturas, no es mediar, no es animar, no es facilitar, no es ser cuentacuentos. Pero entonces, ¿qué es esto de la lectura y la narración social? Y entonces María decía, porque acá tenemos libros para ser contados, personas para ser leídas. Y hoy, dice María, yo creo que la fecha es hoy, Sí. regreso a esa pregunta inicial. ¿Desde dónde hablar? Libros para ser contados, personas para ser leídas. Regreso a ese temblor que me hace volver a trabajar sobre mí misma día tras día. Y me animo una vez más y escribo. Si el cuerpo de ustedes, nos dijo María, toma cuerpo para que la voz se escuche, si confían en que el simple gesto de leer o contar con el otro es necesario y transformador para ambos y para todos, si esto sucede, ese temblor no fue en vano. Yo creo, María, que hoy, después de estos años, nosotros hoy podemos decirte en este cierre que hacemos de la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que ese temblor no fue en vano. No fue en vano. Y producto de ese temblor, de esas preguntas, de ese desde dónde, el saber el qué cuando sé desde dónde, decía María, ¿no? Se responde, por ejemplo, no solo con la presencia de quienes te acompañan hoy, sino con todas las voces y todos aquellos que veremos en segundos que pusieron el cuerpo, porque creyeron y confiaron en que en ese encuentro está la esencia. ¿De qué eso se trata lectura y narración social? Y este proyecto se materializa, por ejemplo, en esta propuesta. Hoy les presentamos junto a María Eguis, el equipo de Argentina Narrada y el equipo de la Biblioteca de la Universidad, un acceso al repositorio de lectura y narración social. Desde la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento, desde el repositorio institucional, abrimos una comunidad que se llama Lectura y Narración Social, Pedagogía del Libro Hablado. Este espacio, que es un espacio que le pertenece al equipo de Argentina Narrada y desde donde ellos tienen la libertad para cargar la documentación que vayan produciendo, es un espacio que también habla de esta interacción, de este vínculo en el trabajo conjunto, desde la biblioteca de la universidad y el equipo de Argentina Narrada. ¿Por qué es importante tener un repositorio? En primer lugar, porque las dos instituciones creen en el derecho a la lectura, creen en el acceso a la información, creen en el derecho del acceso a la información. Y todo esto que se produce, todo este trabajo que viene haciendo el equipo argentino desde hace muchísimos años, que viene eh, no encuentro la palabra, pero dando cuenta, documentando cada uno de los procesos que va haciendo cada institución, este recorrido, estos caminos, tantas bitácoras que hemos leído, que nos han ayudado a entender este programa, ¿no? Muchas veces es difícil explicarlo. A mí me encanta explicar qué es lectura y narración social, pero me encanta desde el juego que hace María, ¿no? ¿Qué no es? ¿No? Para poder decir, bueno, a ver, de esto se trata. Y entonces, acompañando, revisando, comparando, también llegamos a esto que es también lo que hace una universidad, ¿no?
mirar, abrir lecturas críticas, dar a conocer. El espacio de la universidad, el espacio de la biblioteca, tiene eso mágico que es el de garantizar el acceso a la información, o por lo menos es el objetivo primero. Y en este caso, desde el repositorio, desde un lugar donde todos y todas pueden acceder de manera libre a aquello que Argentina Narrada vaya produciendo y generando. En acuerdo con la biblioteca de la universidad y también desde sus espacios tendrán aquí la posibilidad de cargar la documentación que generen y desde ese entonces estará disponible de manera abierta al mundo entero. Así que bienvenidos a la comunidad Pedagogía del Libro Hablado, Lectura y Narración Social. Un pequeño paseo para que ustedes reconozcan este sitio. Digo, una vez que acceden al repositorio de la Biblioteca de la Universidad, vamos, yo voy a retroceder, no sé si se sigue compartiendo allí. Sí, ahí se ve bien. ¿Lo ven? Perfecto. Desde la página de la Biblioteca de la Universidad ustedes acceden al repositorio. Las comunidades están en orden alfabética, así que donde le toque el lugar a la P, en Pedagogía del Libro Hablado, con un simple link acceden a todo el espacio que tiene allí Argentina Narrada. Quien está colaborando, cargando esta información y poniendo muy bonito este espacio es Luis Panza, así que también le agradecemos la colaboración y la articulación que estamos haciendo con Luis. Desde este espacio tienen acceso a la página del proyecto, que es una página donde tanto Argentina como la Biblioteca de la Universidad va presentando este modelo de articulación, este campo que se va abriendo, y así van a tener acceso a las capacitaciones, va a haber una agenda, hay una agenda, no es que va a haber, los padres de trabajo, y por supuesto el link a algo que nos interesa muchísimo, que es el glosario que diseñó el CAICIT, Argentina Narrada, junto al equipo del CAICIT, Diego Ferreira, estuvo allí trabajando fuertemente para que construyeran este glosario, porque como dice Diego, eh, la definición de términos, ¿no? La descripción de términos definen al campo. Así que cuando quieran conocer un poquito más de este proyecto, cuando tengan curiosidades para pensar la estructura de las actividades que ustedes generan, recuerden que desde este espacio acceden al glosario de lectura y narración social. Y si volvemos al repositorio, a ver si yo cierro acá y me quedo perfecto. Me quedo en el repo. A ver si estoy ahí, ¿estoy compartiendo? Sí, sí. Sí, sí, Perfecto. sí. Bien. Van a haber dos colecciones en principio, que son las dos primeras colecciones que definimos. Este es un proyecto que está en construcción, así que si de golpe ustedes quienes están acompañando esta propuesta, les parece que hay una colección que no está nombrada, no se preocupen, nos avisan, iremos trabajando. Digo, recién estamos iniciando la consolidación de este campo de trabajo, ¿no? Esta definición que para nosotros era eh, una de las maneras más fuertes de materializar la experiencia de trabajo que llevamos desde hace tanto tiempo. Y como imaginaba hoy, podía temblarle el cuerpo a María cuando viera que esto iba tomando forma. Hace años que es una realidad, pero a veces hay pequeños hitos que dan cuenta de que, bueno, este es el camino, ¿no? Que las cosas van madurando y que tienen que pasar tiempo también para que las instituciones puedan acompañar y puedan generar solidez en estos proyectos en red. Si ustedes ingresan a las colecciones, yo voy a ingresar a una, por ejemplo, a Fundamentos Teóricos, van a ir encontrando los documentos que vamos a ir cargando, porque el objetivo es justamente que en los documentos que acompañaron la, la creación de esta disciplina y que sostienen la experiencia de trabajo de lectura y narración social, puedan acceder y se vayan encontrando desde este espacio del repositorio de la Biblioteca de la Universidad. Dejo de compartir, así les doy espacio a ustedes. Eh, Eugenia era un regalo realmente. Era un regalo para todos realmente, y todas los que estamos acá y todos los que estamos. Sí, sí, es un regalo profundo. Cuando termine el encuentro voy a decir por qué, pero eso del temblor
es exacto y es un temblor verdadero, no solamente es metafórico, porque cuando uno está haciendo todo esto y está embarcando a terceros en una idea, dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto será verdad o será una ficción? ¿Será algo que yo siento, pero tendrá validez de campo? Esa era mi gran pregunta, porque está bien, yo recorría las bibliotecas, me pasaban un montón de cosas, pero para validar un campo, ese método, ese enfoque, tiene que ser en otros, tiene que transitar por otros para que algo exista. Entonces, yo siempre decía, tenemos que ver si el experimento y el experimento, claro, cuando ya me pudo el experimento, aparece el campo consolidado y el regalo. Así que el temblor ahora, bueno, ya empieza como a hacer una posibilidad. Así que muy, muy agradecida además por el comentario porque es muy real. Es más, hoy sentí el temblor, así que no está tan lejano, creo que es permanente. O es parte de la responsabilidad. Así que muchísimas gracias y para todos, además, poder ver en la explicación de Eugenia, que es bibliotecaria y que nos da todo este marco, es también un premio, diríamos, a todo lo que todos han puesto durante años, ¿no? Ese es el sentido también. Bueno, podemos ir entonces a una visión un poco general de lo que Eugenia planteaba, que es subir materiales, diríamos, ¿no? ¿Qué materiales? ¿De qué se trata esto de subir materiales? Subir materiales es subir sentidos, subir programas, acciones, personas, instituciones que estuvieron como eje en esto tan simple, leerse unos a otros sin nada más. Entonces, lo que es maravilloso es que de esa cosa tan simple, del uno a uno, podamos, no sé, ser 32.000 en la caminata, ser varias instituciones juntas, simplemente porque nos reúne la confianza de que leernos unos a otros es transformador. Y yo creo que es mucho más, en este momento nos alfabetiza desde múltiples lugares y hay una gran urgencia en el mundo de eso, ¿no? Entonces, y además el habla. Somos los únicos que tenemos el habla, y el habla que es la libertad. Entonces el entrenamiento del libro a través del habla, bueno, es la gran posibilidad de lo simbólico para ver quiénes somos. Así que de todo esto se trata. Pero ¿cómo se expresa? Me gustaría empezar por un video que tiene que ver con una persona muy querida. En el año 2010 comienzan las caminatas por la lectura junto a un plan de lectura nacional. Empezamos en Puerto Madryn y empezamos con Silvia Contín, que era la referente del plan de lectura en la Patagonia, y que, bueno, ella abre la Patagonia para que empiecen las caminatas a circular por las distintas provincias. Silvia Contín ha fallecido este año, una persona joven y una pérdida muy triste y muy querida, y bueno, como para hablar de este comienzo y de qué se trata, quería poner un video de la Patagonia también en recuerdo y en presencia de ella, para que esté con nosotros. Así que, Janina, si nos lo queremos. Malay me pichimalen Wacha kay meu pamaluhinche Wacha kay meu Wacha kay meu Wacha kay meu pamaluhinche Wacha kay meu Bilal bilal ngay tanyi kaway Bilal bilal ngay nyuwi rape Namun tun fengilay tanyi moro kaway Bilal bilal ngay nyuwi rape Wacha kay meu Wacha kay
La primera caminata se hizo en Puerto Madryn. Se abre la luna tan oportuna, da su reflejo hoy. Y sobre el charco marca el camino que me conduce a vos. Quiero soltarme y acariciarte mientras decimos chao. Átate fuerte a mi cintura que te llevo a pasear. Mira, nosotros empezamos la experiencia, yo pertenezco a un grupo de Biblioteca Borges. Hicimos la primer caminata, la Biblioteca Borges la hizo el 3 de noviembre y quisimos repetir la experiencia con los chicos. Se trata de esto, de compartir la lectura con la sociedad. Los chicos fueron entregando a la gente que pasaba poesías, dedicatorias y les explicaron qué estuvieron haciendo. Son llamados narradores sociales. A mi cintura que te llevo a pasear. Comodoro Rivadavia, Bariloche. Over the lovers, I'm gonna see you over the northern sky. Casi llegamos a otra laguna, abrí los ojos ya. Piso la tierra, General Roca. abro mis brazos junto a mi soledad. Ya estoy cansado, he madrugado Rawson. y ya son más de las 10. Voy a dormirme junto a la luna hasta el amanecer. ...22 de noviembre en la Plaza de Trevelin, a partir de las 10:30 horas. El próximo 22 de noviembre caminaremos todas las escuelas hasta la Plaza de Trevelin. Sumate, allí vamos a leer y a cantar. Recordá, 22 de noviembre en la Plaza de Trevelin, a partir de las 10:30 horas. Caminata por la lectura. Leer despierta la voz. Ushuaia. Era un día de mucho frío. El maitén y la trochita. Sí, ahora después vuelvo con la trochita. Chao, chao.
Bueno, muchas gracias Silvia Contín por estar presente con nosotros y por haber apoyado, diríamos. Ahí empiezan las caminatas como este video. Hay muchos videos de muchas caminatas con muchas participaciones, como han visto. Entonces ahí está el campo. Diríamos, ¿dónde está el campo? En el campo mismo, en toda la gente que transita, diríamos, desde esos lugares que ustedes veían, ¿no? Y toda la comunidad, bueno, está Fabiana Garzoño de Esquel, en presente, diríamos, nos conocimos a través de esta circunstancia, y ella fue la que consiguió que el tren se moviera 6 cuadras para nosotros, para que la comunidad se subiera al tren. Esto no pasó en Esquel. Roberto, en México también 1000 personas caminando en Puente de Isla, en Mariela con su librería en Alemania, que salir a caminar en las calles de Alemania no es tan sencillo, a las calles de Berlín, porque bueno, hay lugares donde salir a caminar es más sencillo y otros lugares más complejos. Lo que es el espacio público tiene significaciones distintas y todo esto justamente es material de estudio, material de pregunta y de trabajo. Bueno, esto quería ponerlo a manera de introducción. Hay convenios con la Biblioteca del Congreso de la Nación, desde allí también se está trabajando con distintos países, con México, Ecuador, Costa Rica, Panamá, hay formadores y multiplicadores en varios lugares del país, que no son muchos. Trabajamos en un equipo de laboratorio, trabajamos pocos, porque la idea no son 1000 personas dando vueltas, es algunas que realmente sientan que esto es posible y que juntos lo transitemos para armar este campo de, que nos cuenta, diríamos, que nos cuenta y que nos lee. Bueno, está, no sé, el institutos de bibliotecología, están los seminarios, hay todo un campo amplio de trabajo que, bueno, se expresaría así en este video que vimos, pero aquí estamos presentes muchos que tenemos muchos videos que podrían ser mostrados y muchas fotos de las cuales algunas vamos a ver. Bueno, vamos entonces al campo ahora de este año. Nada más vamos a hacer un recorte con lo trabajado en la universidad y van a ver si lo que digo es o no cierto, porque en la universidad tuvimos un grupo primero con Eugenia y con Gustavo, en esta convocatoria que Eugenia decía de escritores. ¿Qué escritores hay en Polvorines, en San Miguel? ¿Qué escritores? Bueno, empezaron a aparecernos escritores de distintos lugares, y unos a otros y otros a otros, irradiación lectora. Gustavo empezó a convocar a escritores de PEN, no sé, pero hizo maravillas. Todos los escritores de PEN empezaron a ser autoconvocados también, porque con gran entusiasmo, gran emoción participaron. Y eso después tuvo réplicas en todo el país, réplicas en otras regiones y demás. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Gustavo o a Eugenia que empiecen con esta convocatoria a escritores y lectores. No era el escritor solo, el escritor tenía que comprometerse con su lector. ¿Dónde está mi lector que me lea? Porque es dónde está mi comunidad que me lea y cómo me comprometo con esa voz de mi comunidad que escucha. Bueno, esta es una de las réplicas, la vamos a dejar hacia el final. Vamos a poner ahora a Gustavo que nos comente y a Eugenia. Janina, lo dejamos para el final, porque es Patricia, que es una de las réplicas. Gustavo, si nos querés, Gustavo Bedrosian es escritor. Gustavo, te cedo la palabra, ¿te parece? Bueno, sí, dale, sí. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que lo interesante, lo movilizador para los escritores fue el hecho de que dos hechos, mejor dicho, que se dan en soledad, que es la escritura y la primera lectura de algo, acá puede pasar a otra dimensión y se convierte en un acto de
social, ¿no es cierto? Donde ya es algo que no se hace en soledad, lo que leímos ya está leído en soledad, fue trabajado y nos proponemos desde una institución como Argentina Narrada compartirlo, ya dejó de ser un acto individual. Quiere decir que cuando tantas veces hablamos, ¿no?, de que se completa el círculo creativo, ¿no?, desde el escritor hasta el lector, hay todavía un paso más que Argentina Narrada da, que es el de llevar esa lectura introspectiva, esa primera lectura, ¿no?, cuando uno va seleccionando repertorio, material, lo analiza, lo prepara, lo convierte en algo exquisito, como lo hacen Ethel, Élida, Mirta, Ana, bueno, tanta gente que está trabajando desde hace tantos años, ¿no? Es como si diera un paso más en otra dimensión, ¿no? Entonces me parece que los escritores de PEM se han visto involucrados en ese tipo, ¿no?, de actividad. Es algo que con María siempre hablamos, ¿no? Es acercarse al escritor y desde otro lugar, ¿no?, desde un lugar que no tiene nada que ver con una simple diálogo o un simple reportaje, digamos, al que a lo mejor están acostumbrados, con preguntas, bueno, más o menos esquemáticas. No, me parece que acá lo que se propuso fue algo totalmente transversal, ¿no es cierto? Entonces nos permite ver otros costados de este proceso de lectura, escritura y narración. No sé si más o menos soy claro en lo que quiero transmitir, ¿no? Sí. O sea, dos hechos individuales, dos hechos íntimos, ¿no?, como son la escritura, que necesariamente se hace en la intimidad, y la primera lectura, que también se hace en la intimidad, bueno, después uno la convierte en algo mucho más potente y con un efecto multiplicador, ¿no es cierto? Gustavo, es muy interesante lo que estás diciendo y ahora después vamos a ver qué pasó en las bibliotecas. Pero vamos a hacer un pequeño intervalo porque está con nosotros Mariela Nagle, tucumana, pero que desde hace muchos años vive en Alemania, vive en Berlín. Tiene una librería hermosa llamada Mundo Azul y que allá en Alemania son las 11 de la noche, ya pasadas, porque ya hemos pasado, y ella trabaja muy temprano. Entonces vamos a hacer como un pequeño paréntesis y nos vamos a ir un segundo a Alemania para después volver a los escritores de la región, de la universidad. Y vamos a entrar un segundo, nos va a dar un comentario, una entrada a Mariela, que está por allí. Con Mariela, desde el año 2000 yo estoy trabajando en Alemania con todo esto, y con un programa que es La Voz que Habla Más Allá del Idioma. Es decir, justamente con la voz que trasciende el libro, diríamos, ¿no?, y que trasciende el idioma, trabajando en universidades con alumnos. Bueno, el comienzo es en el año 2000 con la Universidad Libre de Berlín, después la Universidad de Humboldt, otras universidades, incluso de otras localidades, y siempre desde que empecé a ir a Alemania, el trabajo central, íntimo, era con Mariela y la librería. Ahí trabajamos, por ejemplo, con personas de habla hispana, madres que tenían que relacionarse con sus hijos desde el español, en el medio del lenguaje del alemán. Entonces, cuál era la relación con ese hijo que se socializaba en otro idioma. Mariela, en las calles de Alemania, de Berlín, con una de las caminatas. Bueno, la dejamos a ella que nos cuente un poco cómo fue este comienzo, esta caminata y hacia dónde vamos. Todo eso. Gracias, María. Hola, buenas noches para mí. Aquí sí es casi medianoche, pero la verdad que estoy súper emocionada yo de estar acá. Porque Perdóname una cosa, Mariela. Vieron que habla muy bien el argentino. Bueno, es tucumana, Mariela, eso les quería aclarar. Sí, y yo creo que si hubiese conocido a María estando en Argentina, yo hubiese iniciado la caminata en Tucumán, pero me tocaba estar acá en Berlín, entonces, bueno, nada, me tocó hacer esto aquí. Quizás me puedo presentar así rápidamente, así la gente puede ponerme en contexto.
y saber de dónde sale esta relación tan íntima con la narración social y con María. Yo tengo un proyecto hace 15 años que se llama Mundo Azul, y Mundo Azul es una librería internacional con libros, sobre todo libros ilustrados, pero libros infantiles y para jóvenes, en muchos idiomas, en 15 idiomas más o menos. Eso por un lado, es una librería. Pero Mundo Azul es sobre todo un punto de encuentro de diferentes proyectos. Con lo cual, desde hace tantos años, como les acabo de contar, yo trabajo con proyectos sociales. Y sobre todo desde el 2015 hasta ahora, porque supongo que sabrán ustedes que ha habido una corriente migratoria muy importante en Europa, en 2015, 2016, y hasta ahora tenemos como las consecuencias de esto. Entonces trabajo mucho con proyectos que tienen que ver con la población migratoria, pero con otro tipo de proyectos sociales. Yo en realidad no me siento librera, yo siento que soy una intermediaria, ¿no?, de proyectos. La librería me sirve como excusa o como plataforma para poder hacer estos proyectos de forma independiente. Entonces, María me pregunta cómo se inició esto de la caminata. Y bueno, yo lo que hice fue tratar de adaptar este proyecto maravilloso a este espacio de acá, a este contexto. Estando en Alemania, con muchas limitaciones para hacer algo así, pero con las mismas ganas, ¿no?, y con la misma ideología. Así que nuestra primera caminata fue adaptada por ejemplo, a que no podíamos caminar 100 personas, ¿no?, porque con más de 30 tenemos que tenemos que registrarnos en la policía para que no seamos una manifestación. Entonces no podíamos hacer una caminata con grandes grupos. Pero así todo, yo lo que hice fue adaptarla también a no hacerla en la calle, sino a ir a puntos concretos. Entonces la primera caminata fue en una biblioteca. El siguiente punto era como un trencito, digamos, ¿no? El siguiente punto era un café, después un restaurante donde nos recibían los dueños y contábamos historias relacionadas con ellos. También invitamos a escritores. El siguiente punto fue la estación de policía, entonces vino una autora que había escrito una novela policial. O sea, fue un poco improvisar para ver cómo funcionaba esto. Con el tiempo nunca me dejó la caminata, siempre pensé que es el proyecto, o sea, me siento muy ligada a María, y pensé que, nada, que necesito más entrenamiento, y lamentablemente por el tiempo y por la distancia no lo tengo, pero nuestra primera caminata fue súper exitosa, porque se entusiasmaron las editoras, trabajamos con editoriales, los autores, trabajamos con 2 autores, los ilustradores, las bibliotecarias, la gente de la policía, o sea, ¿no? Y estando acá, como les decía, yo creo que esto es un proceso, ¿no? En esta segunda caminata, ya que es con instituciones, con una biblioteca pública, nada, necesitamos más el acompañamiento, la metodología para ver cómo adaptamos esto a un país un poco más complejo, ¿no?, en donde la estructura no puede ser la misma. Así que ese es nuestro trabajo que nos reúne desde enero, porque claro, el tema es en una institución que tiene normativas por ahí que no son las normativas culturales que nosotros tenemos. ¿Qué pasa con la caminata? Ahí es lo interesante de un campo, porque ahí empieza el trabajo y el desafío. Esas preguntas son las más lindas, diríamos, porque la idea no es aplicar algo y bueno, hacerlo igual en todos lados. La idea es qué va pasando cuando ella describía la caminata en los distintos lugares. Ahí uno siente que hay una cosa creativa con la comunidad, que se recrea algo por lo que la comunidad aporta, que es distinto a Puente de Isla, que son comunidades que, bueno, salen a la calle con frecuencia, tienen otra forma de relación, ¿no?, como Roberto nos va a contar. Así que bueno, Mariela, esto ahora tenemos el desafío, ya lo estuvimos hablando, de qué pasa
con las bibliotecas, como la que estuviste el otro día, donde estaban las bibliotecarias entusiasmadísimas, pero salieron, había nada más que una familia que quería caminar, y más en medio de la pandemia. Entonces, bueno, nuestro desafío es desde dónde caminamos la caminata, desde dónde se camina en Berlín, en una localidad que además no era Berlín, estaba en las afueras, y también eso hay condicionamientos distintos. Así que bueno, Mariela, te agradecemos muchísimo la presencia, te dejamos en libertad, diríamos. No, pero igual yo quiero quedarme un rato más porque quiero escucharlos a ustedes también, así que Ah, en el bueno, momento que bueno. desaparezca es porque se me hizo la medianoche de la Cenicienta. así que- Bueno, gracias. Muchas Gracias por invitarme. Gracias, María, gracias. ¿cómo crece, no? Porque, digo, estaba pensando, pienso en el repo, y pienso cómo trasladar estas experiencias que van pasando, pero cómo pensarlas desde lo teórico, ¿no? Cómo anclar ahí un trabajo de articulación tan fuerte con experiencias tan diversas. Digo, creo que es un camino que recién comienza, pero también va a dar el puntapié para que muchos más puedan sumarse a la reconstrucción y al trabajo teórico, ¿no? de este caminar. Así que Eso gracias, es y bueno, un placer para mí. Eso es apasionante, sí, sí, sí. Y a veces yo siento que va quedando en los que lo vamos haciendo. Y eso que estás diciendo, Eugenia, es importantísimo porque ahí aparece lo más rico, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias por tomarlo, diríamos, es el sueño. Y bueno, Gustavo nos habló del escritor, pero después ese escritor tuvo réplicas y resonancias en las bibliotecas y en los escritores. A ver, Eugenia, contanos qué es lo que fue pasando, cómo lo viste, porque hubo varias bibliotecas, escritores que leyeron a los lectores, no sé, a ver, ¿cómo? La verdad que como hablaban recién un poco, ¿no? El contexto este de pandemia, que primero generó este encierro y esta preocupación tan seria respecto a lo que socialmente estábamos viviendo, angustia, situaciones difíciles, soledad, las bibliotecas que tuvieron que repensarse y reinventarse, digo, cómo llegar a su comunidad, cómo rearmar los servicios. Y en ese contexto tan difícil, a medida que se fue abriendo un poco, pasamos del asco al disco, y bueno, este año ya un poquito más alivianado, si se quiere, aunque con dolores a cuesta, ¿no? Pero con las posibilidades de retomar actividades. La verdad que la experiencia fue realmente transformadora, porque la biblioteca se reencuentra en su comunidad, pero de la mano del escritor de la zona, ¿no? Acompañado en algunos casos, si no en la mayoría por PEN, que para nosotros el aporte fue valiosísimo. Y la verdad es que el contacto, que no me animo a decir que no lo tenían antes, porque digo, cuando aparecía un escritor en algunos casos era o porque el mismo escritor decía, la biblioteca que me acompaña, o la biblioteca de mi barrio, desde donde soy, es tal y tal, y entonces era el escritor que traía de la mano su biblioteca, o en algunos casos la biblioteca que traía al lector de ese escritor, ¿no? Lectores apasionados, y que cuando contábamos, bueno, tal biblioteca va a estar articulando con tal escritor, enseguida aparecía la voz de un lector ahí, que hemos tenido hasta niños, niñas, como lectoras de escritores nuestros. Y mi agradecimiento es, por ejemplo, la Biblioteca Entre Todos de Barrio Obligado, la Biblioteca Monzón de Bellavista, la Biblioteca Pueyrredón, que fue la biblioteca de nuestro querido Carlos Barbarito, bibliotecas de San Martín, de la mano de Elida Conde, digo, por nombrar algunas, ¿no? Hemos tenido bibliotecas de Don Torcuato, Mariano Moreno, junto a Carlos Liendros, escritor Walter Martín, que además hoy Walter Martín, que fue el lector de esa biblioteca, que se suma como lector de Carlos, hoy es parte de nuestro equipo de trabajo de la Biblioteca de la Universidad, y la verdad es que esas cosas que se van dando en el camino, así que, bueno, y uno de los lectores de Carlos, que fue Ricky Zamorano, próximamente será un escritor de Argentina Narrada, de estas caminatas, así que se fueron encontrando bibliotecas, escritores, lectores. Estoy recordando a Sebastián Porrini, ¿no? Querido escritor, junto, por supuesto, a Gustavo y tantos otros, ¿no? Que Ortiz, que hemos estado conversando con esta poetisa, María Lanare, si no me equivoco. María Lanese. María Lanese, fue que nos ha acompañado. fantástica. Bueno, no recuerdo la escritora que trajo Élida, pero digo, fueron tantas maravillosas personas que nos
emocionaron con sus lecturas, pero además, como decía, a mí me interesó algo que dijo Gustavo, todo lo que dijo Gustavo, digo, pero reparo en un comentario que él hizo cuando dijo, no es una entrevista más, no es la entrevista al escritor, ¿no? Hay un diálogo que se establece, pero que tiene que ver con esto del contarnos, ¿no? Ese desde dónde aparece, y aparece la biblioteca en ese rol fantástico de comunicador, de garantizar la lectura, ¿no? A mí me gusta pensar la biblioteca como ese espacio democratizador por excelencia, ¿no? Como se la define en nuestra universidad. Y me parece que ese es el rol lindo que fue cubriendo acá, ¿no? Donde renacía o le dábamos, ¿no? Tomaba la palabra a la biblioteca y a partir de este espacio central, bueno, se articulaba la palabra. La verdad que para mí fue realmente una experiencia transformadora para mí, desde la biblioteca a la universidad, pero con esa posibilidad de acompañar y de recuperar un diálogo desde otro lugar con estos tres actores tan centrales para nosotros, ¿no? El escritor, el lector, la biblioteca, ¿no? Y a través de ello, la cantidad de vidas que se van atravesando y que se van transformando en este proceso de lectura. Porque en el taller que hicimos del que participé tímidamente, pero que dirigió María Eguis respecto de cómo hacer una caminata, bueno, colegios, familias, instituciones, digo, detrás de una persona hay un conjunto de otros que se van transformando, ¿no? Claro, y ahí Gustavo también convocó desde ese lugar, no del escritor convencional que, bueno, vení que te hago una entrevista, no, convocó desde un lugar que irradió sentidos, y entonces, bueno, ahí empezó la movida de escritores y lectores, que tampoco la propusimos, porque desde instituciones uno puede decir, bueno, proponemos esto. No, se propone como una dirección de trabajo y lo que se propone es lo que va surgiendo. Entonces ahí es interesante, ¿no? Porque ahí uno escucha a la comunidad y de ahí aparece. Bueno, Gustavo ha hecho muchísimo, muchísimas gracias Gustavo por esta sintonía, diríamos, con los escritores desde este lugar. Así que muy agradecidos a ambos. Claro, al contrario. Bueno, Elida por ahí brevemente nos puede contar su pequeña experiencia, su gran experiencia, pero brevemente lo de los escritores como proyección, y Patricia Rabadá en San Nicolás, para tener 2 proyecciones. Bueno, buenas tardes. Me quedé con esto, ¿no? De que no es una entrevista común. Y entonces pensaba, ¿desde dónde la miramos la entrevista? Se trata de contarnos y de qué nos pasa con lo que leemos, y de qué le pasó o le pasa también al escritor o a la escritora con su propio texto. Me parece que por eso no es una entrevista, porque va justamente a la emoción y a cómo nos vinculamos con el texto y con la persona que lo escribió. Bueno, nosotros estuvimos con Mirta de Mestri, escritora de San Martín, con su libro Ramona Passá, que es un poco la historia de su vida y de su abuela, y con Martín Crespi, que también es desde otra biblioteca de Vicente López, Semillas de Cuentos, la biblioteca, ¿no? Que hace una hermosa recreación de los cuentos infantiles con una mirada ecológica que es fantástica. Y también lo que tenemos es el taller, es la ciberbiblioteca, que la ciberbiblioteca hablada le ha dado lugar a muchos escritores que nos mandan sus textos que aún no han publicado, que son de San Martín, que tienen relación con la biblioteca, y entonces también es un espacio para que aparezcan otras voces. Fundamentalmente yo creo que estos son los ejes desde la biblioteca José Murillo que hemos estado trabajando. Elida, muchas gracias. Estamos trabajando, la verdad que codo a codo veo todo lo que estás haciendo, incluso desde la ciberbiblioteca, el PESPIR y la convocatoria que se realiza. Y ahora me detuve un poquito porque Fabiana Garzoño estaba queriendo entrar. Así que ya le pasé el enlace
Así que bueno, viene desde el año pasado los escritores y siguen y siguen. Ya hoy vi que había nuevos escritores. Así Sí, que van a seguir. Sí, 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 no van a seguir porque son otros textos y esto va a seguir porque en realidad el espacio que habíamos creado, que creamos ya tiene más de 3 años. El espacio donde abrimos a los escritores de San Martín, a los que aún no han publicado. Así que vamos a buenísimo, seguir. buenísimo. Y después tenemos a Patricia Rabadá de San Nicolás, y que tiene una experiencia en particular, Patricia. Contanos, Ujú. Patricia. Bueno, María, nosotros desde la Biblioteca Popular Barrio del Carmen, acá en San Nicolás, convocamos a los escritores a escribir a partir de imágenes fotográficas de la naturaleza de la región. Y esas imágenes no son cualquier imagen, sino que tenían un valor muy importante porque, bueno, yo tengo un hermano que es fotógrafo y como mucha gente en época de pandemia quedó sin trabajo, pero él igual todos los días cargaba su máquina al hombro y salía a recorrer toda la costanera y bueno, toda la ciudad a tomar fotografías. Y cuando vimos la cantidad de fotografías, ver esa cantidad de fotografías todas juntas, era muy impresionante, o sea, despertaba muchas cosas. Y bueno, a partir de eso convocamos a los escritores y la verdad que tuvo una respuesta muy grande y las cosas que escribieron a partir de eso fueron muy emotivas, fueron cosas hermosas. Qué bueno. Y miren la cantidad de escritores que se han reunido también. Es decir, lo de irradiación lectora no es que está en el glosario, no es un término, es una realidad de campo realmente, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Patricia. Realmente vamos ahora a vuelo de pájaro viendo, pero se da cuenta que todo esto, tenemos todas las participaciones de los escritores y lectores que nos han acompañado desde los distintos lugares. Así que además miren las miradas, ¿no? Y escuchar el audio y leer la obra. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, entonces ahora podemos ir al curso, porque fue otra de las actividades de los espacios que desarrollamos desde la universidad, que fue el curso Aprender a hacer una caminata. En realidad, ¿qué era hacer una caminata? ¿De qué se trataba hacer una caminata? Y entonces empezamos, claro, fin de año, además ya no era la pandemia, era esa cosa rara del híbrido presencial. Entonces, bueno, nos reunimos y vamos a empezar por Telma, que Telma, podemos poner el Padlet del curso con las producciones que se han realizado. Con Telma trabajamos, ella está en el profesorado 182, formando bibliotecarios, y entonces el día que se recibieron y que dieron el examen, cerramos con una pequeña charla y un tallercito de la caminata, empezamos a leernos todos entre todos y después que cada uno eligiera una frase que sentía que lo comprometía como bibliotecario en ese momento de fin de año y que la escribiera. Entonces, bueno, lamentablemente la captura de pantalla, yo tuve un arreglo en la computadora y la he perdido, no la he podido recuperar para hoy. Mi nombre es Telma, soy profesora de práctica de la carrera de bibliotecología del Instituto 182 de San Miguel. Y este año tuve junto a María la ocasión de organizar una cibercaminata por la lectura y replicarla con los alumnos de la carrera de bibliotecología de la mano de María. Lectura y narración social le puede brindar a los alumnos, a los egresados de bibliotecología, herramientas que le van a servir en su futuro profesional. Por lo que en el ciclo 2022 le propuse a María la intención de realizar algún encuentro a mediados de año donde los alumnos puedan nutrirse de las herramientas que brinda la lectura narración social
para el futuro bibliotecario y que a su vez ellos puedan replicar al momento de trabajar o de encontrarse en una biblioteca. Bueno, por cuestiones familiares hoy no puedo estar en la reunión, así que este fue mi aporte, les mando un abrazo y muchas gracias. Bueno, bueno, fue muy interesante el trabajo con los jóvenes y con Telma. Y bueno, seguimos con Jujuy, Liliana Daza, que ahí tenemos ahí arriba de todo ese videíto que dice YouTube, Janina, Liliana Daza.
Bueno, Liliana, qué trabajo. Además, lo que es interesante, esto fue creo que en un mes que se ha realizado. Es decir, toda Sí, esta súper movida. Contanos un segundito, tenemos poco tiempo, pero bueno, es muy sí, sí, importante está tu bien. voz. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, bueno, como dice María, ¿no? Leer despierta la voz, y entonces eso es lo que intentamos hacer o hicimos con los alumnos de nuestras escuelas. Yo hice la convocatoria a mis colegas de las escuelas agrotécnicas primero, son 15 en total en toda la provincia, y justamente porque abarcaba todas las regiones de Jujuy. No tuvo gran eco, entonces, bueno, los colegas que sí me acompañaron en esta cibercaminata, también como trabajan en otras instituciones escolares, como la del secundario 56, la bibliotecaria también es bibliotecaria de una de las escuelas agrotécnicas, entonces también hizo participar a esa institución. Y bueno, en esta caminata lo que nosotros queríamos era mostrar, ¿no? Que una misma actividad ha podido ser compartida con alumnos de distintas regiones, y, bueno, y eso es lo rico, porque ahora ellos se van a ver en los videos y van a ver cómo han compartido sus escritores. Y una anécdota muy especial es para contarte en la Escuela Agrotécnica número 2, que está ubicada en la zona del Piquete, que es una localidad muy chiquitita, en la zona de las Yungas, que está en el departamento Ledesma, en la zona de San Pedro. El escritor, la bibliotecaria de esa escuela, trabajó con el escritor de esa localidad, que era el portero de la escuela, ¿sí? Y entonces, bueno, el señor ya falleció, y la que hace la lectura es la nieta, ¿sí? Esa es una digamos, de las anécdotas emotivas que tenemos para contarte. Y después que, bueno, en algunas instituciones se han plegado los preceptores y profesores, han querido participar de la cibercaminata. Y bueno, esta cibercaminata nos ha permitido reencontrarnos y reconstruirnos como pertenecientes a una región y a una comunidad, ¿no es cierto? Así es que eternamente agradecida contigo, porque siempre nos has estado motivando a que no decaigan mis ánimos de seguir haciendo o convocando a la cibercaminata. Y bueno, porque además estaba disponible para mí y para mis colegas a cualquier hora. Así es que, bueno, agradecida totalmente por esta oportunidad, y de ver que esto no ha sido una actividad lectora más, ¿no es cierto? Porque los alumnos no solamente se le ha dado voz a los escritores, sino también se le ha dado voz a los alumnos, porque ellos nos han permitido, a través de los párrafos que han ido eligiendo, contarnos por qué lo han elegido, qué les han hecho recordar, qué les ha hecho sentir. Hay uno que uno eligió de algo de volver al pago, y entonces él me contaba que no era de la zona de Palpalá, sino que es una zona que se llama El Moreno, que está mucho más allá de Purmamarca, entonces, y que extrañaba su zona, su lugar. Bueno, por razones de estudio tiene que estar ahora acá en Palpalá, y bueno, eso ha sido todo, el conocerlos un poco más a los chicos, saber de sus sentires. Y es lo que siempre digo, ¿no? Es darles oportunidades a los chicos de crecer y de que nosotros los conozcamos, y agradecida con ellos porque nos permitieron conocerlos un poco más a ellos. Liliana, la verdad que es muy interesante lo que se ha hecho y lo que dijiste, pero lo que también es muy interesante es que hace un mes y medio, 2 meses,
nos sentábamos para ver qué podía pasar, porque parecía que no iba a pasar nada. Y bueno, Sí. ahora aparece todo esto, así que es muy representativo, diríamos, como de la persona se construye lo colectivo, pero sin dejar de tener identidad. Si uno mira cada uno de estos rostros, hay una elección en esa frase, no es una frase elegida por azar, hay un proceso interno que significó poner esa frase y escribirla. Entonces lo interesante es que lo colectivo se llega desde esa participación y desde ese protagonismo de cada uno, como estás diciendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí, y muchas... permíteme que agregue una cosita, María. Ahí los alumnos de Casabindo, que bueno, sabrás que es donde se hace el toreo de la vincha, ellos a través del CAG producen escritos, ¿sí? Entonces, y ellos arman sus libros. Por eso es que yo digo, también se les dio voz a ellos, porque hay una escuela también muy cercana que se llama, de una localidad que se llama Tusaquillas, cercana a Casabindo. Entonces los alumnos de esas dos escuelas es que han producido escritos y se han leído esos escritos los mismos alumnos de Casabindo. Qué lindo. Bueno, además nos vas hablando y nos estás haciendo recorrer Jujuy. Vamos caminando por Jujuy, además una provincia Sí, tan Jujuy querida. siempre los espera con los brazos abiertos. Esa que es una provincia maravillosa. Tienen el clima que necesiten. Sí. Sí, pero mira, Bueno. ahora no sé qué nos dirá Fabiana de Esquel. Vamos ahora de Bueno. norte a Gracias. sur. Gracias. Fabiana, a ver, contanos. ¿Estás por allí? No sé si habrá entrado, si habrá podido entrar Fabiana Garzón. Hola, ¿no? sí, acá estoy. Bueno, qué bien, qué suerte. Desde las 7:20 pude entrar. Fabiana, vamos ahora al sur, Esquel, Chubut. Sí. Bueno, contanos cómo fue. Tenemos poquito tiempo, pero la idea es que ustedes puedan contanos. Me encanta ver mezcla de fotos de la cibercaminata, tanto de Jujuy como de la Patagonia. Por la cibercaminata. Bien, yo había contado en otra ocasión que en 1 de noviembre me jubilé y cerramos con este hermoso trabajo. Era profesora, me desempeñaba como profesora itinerante de lengua y literatura en escuelas rurales. Entonces, retomando la idea de punto de encuentro, de la que habló Mariela, su biblioteca y su proyecto Mundo Azul, esto para nosotros fue un punto de encuentro entre escuelas tan distantes, que distan de 200 kilómetros entre una y otra. Así que realmente despertó una curiosidad de ver qué elegían chicas y chicos de otras escuelas, y además fue increíble porque traspasó el aula totalmente. Fue hermoso llegar a una escuela y que los porteros, porteras, todo el personal no docente estaban hablando del Padlet, de las diferentes lecturas, así que realmente fue maravilloso lo que generó la irradiación, realmente. Además, el sueño de Fabiana es atravesar las montañas, y entonces con esto y llegar a las distintas comunidades, y empezaron también, como decía Liliana, las comunidades a hablarse unas a otras, ¿no? Las escuelas. Sí. Y bueno, yo me jubilé, pero la tarea continúa. Que el otro día, el sábado pasado, llevé a un agente de Mar del Plata. Le podemos decir a Janina que ponga el otro Padlet entonces, mientras vas contando. Sí, este es el Padlet anterior, este es el de las escuelas. De la meseta y de la montaña, y que trabajamos sobre todo con 3 autoras de Esquel, de la zona de Chubut y de Río Negro. Y entonces vamos al otro, así nos contás.
Es este, sí. Bueno, ahí dice irradiación lectora en la Laguna Baguil, porque ha surgido naturalmente un nuevo trabajito. A mí me encanta la historia del lugar, conozco mucho, ya mi papá de 93 años es de acá, nacido en Esquel, y escribe, y bueno, tenemos así una transmisión familiar del lugar y recorro mucho. Ahí está el guardafauna, no sé si ese es el nombre exactamente, pero es el cuidador, custodio de la naturaleza. Es una reserva de biosfera en la montaña, de muy difícil acceso, y creo que lo va a seguir siendo, porque hay que caminar mucho, hay que dejar el automóvil en un lugar y seguir caminando. Y acá es un chico que está, Matías, recorriendo la ruta 40 por calles de Ripio. Hicimos la caminata por la lectura, Leer despierta la voz, con textos que realmente nos interpelan, que tienen que ver con un cuidado de la naturaleza, ¿sí? Un sentido ecológico, y bueno, lo hicimos ahí, y realmente hubo un entusiasmo, éramos mis 3 pasajeras y ellos 2, nada más, pero realmente estuvo muy lindo, y como que completó el paseo. Ven que además las frases, diríamos, o la irradiación lectora, todos los términos del glosario empiezan también a tener vida en la naturaleza, en los paisajes, en la gente, en lo que va pasando, diríamos, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Que el marco teórico no existe si no tiene carnadura, diríamos, si no tiene experiencia. Ahí entonces se comprueba lo que sucede. Acá vemos los paisajes. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Fabiana. Además, cada uno nos está acercando a medida que nos habla, nos acerca a una provincia, ¿no? Con muy poca nieve debido al cambio climático, lamentablemente. Bien, ahí cuánto que hay que hacer en este momento. Así que bueno. Gracias, muchas gracias. María. Gracias a todas. Muchas gracias. Y si vamos al Padre General de la universidad, al que hicimos las distintas caminatas, vamos a ver que hubo también una feria. ¿Cómo fue eso, Eugenia, la feria? Sí, se dio la posibilidad de generar la segunda feria en Malvinas, Argentina, segunda feria del libro. El año pasado se había cancelado producto de la pandemia, así que de manera muy rápida hubo que articular ahí propuestas y proyectos de manera bastante compleja, porque los equipos todavía no podían salir a trabajar como en otra época, con un stand y articulados, pero la verdad es que estando en la región, en Malvinas Argentinas, que la feria viniera a nuestro territorio y no tener ahí un espacio donde pudiéramos provocar, como me gusta a mí, ¿no? La lectura provoca, ¿no? La lectura también transforma, y para mí era importante que este proyecto estuviera presente allí en la Feria del Libro. Así que nos acompañaron Elida Conde y Ana, si no me equivoco. Ana María es de Istara, sí. Contar su experiencia, por supuesto, porque fue el espacio de ellos. Yo simplemente hice la articulación, pero disfruté mucho de cómo esta comunidad de chicos, tuvimos la posibilidad de trabajar con grados, cuarto grado, si no me equivoco, en la Feria del Libro, y cómo la voz, cómo la lectura transformaba esas miradas, esas caras, cómo los cuentos que fueron contando tanto Elida como Ana, realmente transformaba lo que pasaba en este grupo de chicos, y sin necesidad de luces, de vestuarios. Suele decir María que no hace falta ninguna transformación escénica, ¿no? Para que la voz provoque, para que ese encuentro con el otro se dé a través de la lectura. Y la verdad es que ahí fue mágico, porque hubo una situación muy particular. Nosotros cuando empezamos a preparar el espacio, de golpe nos encontrábamos frente a una sala que estaba con payasos, con música, sonido estridente, y nosotras simplemente teníamos un micrófono bajito, porque la verdad es que no era nada demasiado ampuloso respecto al sonido que teníamos, y simplemente nos teníamos que hacer escuchar, como decía María, cuando la lectura atravesaba nuestro cuerpo, no pasaba otra cosa, y sin embargo fue mágico, transformador. No sé si Elida querés contar la experiencia.
No se escucha, El Elida. micrófono. El micrófono pone... Ahora sí, porque... no, te estoy escuchando y yo me doy cuenta a medida que te escucho a vos de lo que pasa. Por ahí porque para uno, para mí pasa siempre, pasa. Nos ponemos a hablar, ponemos a contar, vamos con los libros y pasa que surge la comunicación y que surge la imaginación y que empiezan a aparecer también las voces de los que escuchan y se intercambian. Nosotros en realidad no recorrimos la feria, fuimos directamente al lugar donde estaban ustedes, y bueno, y pasó, realmente. Medio como que me doy más cuenta cuando la escucho a Eugenia de esto, ¿no? Porque nos pasa. Qué bueno, de eso se trata. Probablemente porque no aparece el observador, suelo tener ese rol, que es el de interpretar lo que está pasando en la escena, ¿no? Un poco para poder después trabajarla y replantear y analizar cómo se da esa experiencia. Y bueno, para mí fue fantástico. Fantástico porque se logró ese silencio, se logró la conexión, como decía Elida, aparecen las voces. Los chicos, sin nada más que la historia, replicaban o afloraban sus voces propias, ¿no? Y ese desde dónde es lo que a mí me gusta, ¿no? Cuando aparece ese desde dónde contar y desde dónde me encuentro. Ahí están algunas de las imágenes. Claro. Los chicos estaban fascinados y comprometidos. Para nosotros fue una gran experiencia. Y yo creo que desde ahí está el método. Eso que pasa porque el enfoque y la mirada y los lugares desde los cuales se trabaja permiten que eso suceda, porque abren espacios desde otros lugares que los habituales, y entonces, bueno, desde esos resquicios es lo que pasa, diríamos, desde un lugar distinto de encuentro, ¿no? Entonces... Así bueno, también tenemos en el Padlet, pues yo estoy un poco preocupada por la hora, no quiero que... tenemos a Julia Pedernera, que tiene toda la experiencia, ella no ha podido estar con nosotros porque trabaja hasta muy tarde, en escuelas rurales de San Luis. El año pasado no pudo hacerla a través de otra persona que, bueno... En este momento hizo una movida enorme entre varias escuelas. Entonces, fíjense, ruralidades de distintos lugares, escuelas de montaña, y bueno, todos movilizados en una frase, una vida, haciendo que la lectura tenga que resignificarse en qué quiero y en qué te muestro, y cómo soy protagonista en esa frase de lo que leí. Entonces, y desde ahí cómo formamos un colectivo. Entonces, bueno, eso es, muchas gracias, Julia, desde ya por todo lo que estás haciendo y sigue haciendo, porque mandó un audio de que está trabajando muchísimo con todos este campo. Y bueno, y después nombramos a la Biblioteca Entre Todos, que bueno, ha participado con sus escritores, con su biblioteca, y el año pasado comienza la cibercaminata en la región, así que bueno, le agradecemos muchísimo a Ricardo Salazar, a su familia y a toda la biblioteca, su comisión directiva, bueno, todo el apoyo que brinda permanentemente y desde hace muchos años, ya que bueno, el conocimiento viene de hace muchos años. Y bueno, podemos terminar con lo que No quisiera olvidarme también a Guillermina, justo está acá en el panel. Guillermina Conti es la bibliotecaria de la escuela secundaria de la UNS, que se suma con una frase, una vida, ¿no? Sí. Guillermina Conti, la verdad que también fue muy complejo. Entiendo el trabajo en pandemia, ¿no? Pasar del ASPO al DISPO, y después las articulaciones, que ahí tengo como institución, como referente de la institución, una deuda importante. Pero para mí es enorme que Guillermina se haya sumado a este proyecto con una frase, una vida. Y la voy a leer en voz alta. La primera independencia es leer. Eso es lo que dice la bibliotecaria de la escuela secundaria de la UNS. Qué lindo. Muchas gracias, Eugenia, realmente. Bueno, y podíamos completar esta... Fíjense que esto fue el curso. 5 personas, ¿cuántos somos? 6, y todo lo que se desplegó.
Alejandra y Mariel Santiago, hermanas gemelas, nos van a contar ahora su experiencia. ¿Están por allí, Mariel y Alejandra? Ah, bien, bárbaro. Yo soy Mariel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra. Mariel, empezá vos, porque somos de hablar mucho las dos, así que empezá vos. Bueno, yo soy Mariel, vivo en Entre Ríos, por circunstancias de la vida he terminado parando acá, pero soy de Mendoza y mi hermana sigue viviendo en Mendoza. Y empecé este curso, el primer día me encantó, pensé enseguida en mi hermana, que es docente, yo soy bibliotecaria, y dije, bueno, la tenemos que hacer junto el curso, entonces la incluí. Y bueno, salió una hermosa experiencia. Decidimos, cuando Mariano nos propuso hacer la cibercaminata por la lectura, primero dijimos, ay, ¿qué hacemos? Porque vivimos, yo hace poquito que estoy acá, no conozco gente, no estaba trabajando, digo, ¿cómo hago? Y ahí, bueno, y mi hermana también y es directora, entonces estábamos viendo cómo lo resolvíamos y se nos ocurrió algo que la verdad que nos salió re lindo, que es incluir a la familia, hacerla, porque la cibercaminata nos hacía pensar en algo en el ciberespacio. Entonces, tenemos una característica muy particular, que es que tenemos la familia muy distribuida por distintas partes del mundo, muchos en la Argentina, por supuesto, pero en muchas provincias, y también que tenemos en otros países, y también a su vez se asocia con esto de que es una familia muy unida, que tenemos un grupo hermoso y que a la mayoría le gusta leer, entonces se daban un montón de ingredientes que era como para compartir con ellos lo que estábamos aprendiendo. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer eso, una cibercaminata con la familia. No sé, Ale, si querés agregar algo más. Bueno, yo lo que quería decir más que nada era que en realidad nosotros lo propusimos como algo abierto a nuestras primas, a nuestras hermanas, y se prendieron todos, o la mayoría. El único inconveniente que tuvimos, que algunos viven en países donde hay mucha diferencia horaria, entonces nos costaba mucho ponernos de acuerdo en un horario en el que todos pudiéramos estar. Porque habían unos que estaban 5 horas más adelante y otros 3 horas posteriores. Entonces no lográbamos que toda esa amplitud de horario coincidiera. Y encima todos trabajando, porque, bueno, ya son nuestros sobrinos, son todos muy grandes ya son todos adultos, con niños chicos. Entonces nos costaba ponernos de acuerdo en el horario, pero bueno, lo conseguimos. Se prendieron, la verdad. Y finalmente terminaron haciendo un meet, donde todos también participaron con lecturas unos a otros. Ahora podemos poner uno de los videitos para ver cómo fue planeada la experiencia. Le vamos a pedir a Janina. Gracias. La aventura está comenzando. Es toda la familia y además parece ser que la familia después invitaba a los amigos, porque los amigos también querían, de los amigos de la familia también querían participar. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo? Sí, nosotros le hacíamos, como lo habíamos hecho todo así bien a través del internet, en cada actividad les hacíamos un video donde les explicábamos cómo iba a ser la actividad, y luego ellos nos hacían la devolución y nosotros hacíamos el video final con todas las devoluciones. Y el final de todo el curso, digamos, hicimos el video en vivo, que lo tuvimos que hacer un domingo, porque no pudimos ponernos de acuerdo en otro día, donde hicimos 1 hora, 1 hora y media, charlando, leyendo, compartiendo. Y bueno, la verdad que tuvieron tanta onda que todo el mundo estaba en medio de un asado o en medio de un restaurante. Una prima estaba en México, en Cancún, y se puso en el hotel, en la playa, en la charla también. Así que bueno, estuvimos así como repartidísimos, y a pesar de todo, todos se prendieron con la buena onda.
Es decir, lo que unió fue la lectura, encontrarnos Exacto. a leer, toda la familia, era un motivo de encuentro interesante para sentir que algo nos decíamos. Entonces ahí Exactamente. empieza la lectura a ser lectura, porque la lectura, bueno, un poco es lo que nos lee, es lo que nos cuenta. Los libros no están afuera, sino que están adentro, es el libro que somos. Entonces de ese libro que aparece circulando espacios sociales, ahí está, bueno, este repositorio y este centro que estamos hoy inaugurando, ¿no? Que estamos estrenando. Lo que agregaría, María, que es muy interesante, ver que no hay límites. Yo creo que esto de la pandemia también nos mostró un poco eso, o sea, que no nos limitamos al espacio, al entorno donde nos movemos, sino que tenemos muchísimas posibilidades. Y que a lo mejor ese obstáculo que nosotros vimos al principio de cómo hacemos si no conocemos gente, donde estamos ahora, sin embargo se transformó en un valor agregado a nuestro trabajo, en el sentido de que, bueno, lo pudimos resolver y se reengancharon y quedaron con ganas de que sigamos. O sea, la propuesta es seguir con ellos haciendo otras cosas. Y yo me quedé muy contenta porque participaron mis nietas también, que son chiquitas. No, eso iba a decir, lo interesante es que participaron 4 generaciones. 4 generaciones participaron de la actividad. Claro. Entonces, la lectura también unió, digamos, a la generación que todo lo hacía a través de la lectura, con la generación que ya prácticamente hay que obligarlos a leer. Y sin embargo, todos se unieron a través de la lectura. Qué bueno, buenísimo. Bueno, les agradecemos muchísimo porque además tiene una particularidad muy especial. En realidad, el eje, el motor de la lectura es la familia, son esos núcleos en donde algo sucede y que lo tenemos en las infancias, los tenemos en las cercanías, y entonces después es la verdadera motivación de la palabra, ¿no? Así que muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, entonces vamos de nuevo al exterior, vamos ahora a México para cerrar, diríamos, todo este recorrido, este viaje que hicimos de regiones y de lugares con Roberto de la Paz, que en el año 2017 hicimos nuestra caminata por la lectura en Puente de Isla, y Roberto siempre seguimos en relación, él hizo la cibercaminata, y ahora también hizo, como ustedes ven, una caminata en Cuernavaca, donde en medio de ya esta pospandemia hace un mes, salió una cantidad de gente a caminar por las calles. Bueno, Roberto me contaba la incidencia que tuvo en 2017 la caminata para él en relación a este tema de la lectura. Y bueno, que eso es lo que ha mantenido este vínculo y este espacio que hoy estamos inaugurando. Así que, Roberto, contanos. Buenas tardes, saludos, lectores desde Cuernavaca, Morelos, México. Son aquí exactamente las 17:36 y estoy desde la escuela primaria vespertina 1 de septiembre. En unos minutos van a salir los educandos ya de sus clases y yo soy profesor en el turno matutino de la clase de lectura. También desempeño la función de director de la escuela primaria en el turno vespertino. En este bagaje de horarios y en esta labor he sido un lector pues desde hace muchos años. Sin embargo, es a raíz de una situación social que se presenta en Puente de Isla, Morelos, que está ubicada a 30 kilómetros de la capital del estado. Hagan de cuenta una idea, entre Buenos Aires, que es la capital de Argentina, estamos a 2 horas y media de la capital del país, que es la Ciudad de México. Y entonces, en esta ciudad donde yo resido, donde yo vivo, donde yo duermo, teníamos un problema precisamente de violencia social, de agresión, de todo este terrible andar violento que hemos tenido durante los últimos años. Entonces es cuando conozco la propuesta de Leer Despierta la Voz, llega a mí la caminata por la lectura y entonces es donde decido yo que esa es la vía que puede ayudarnos precisamente a reconstruir lo que conocemos como el tejido social. Entonces yo le he dado forma también a partir de Leer Despierta la Voz, le he dado una forma en este país que se llama Leer es el Camino y salimos a caminar.
salimos a caminar en esta primera incursión en el 2017, 1,000 personas. Tuvimos la fortuna de que María estuviera aquí en este momento, en ese año, en México, visitó otras ciudades y finalmente cerró en la caminata en Puente de Ixtla, Morelos. Niños, padres de familia, maestros, ciudadanos, autoridades, gobierno, en una localidad dedicada más al sur, donde la gente ve al libro, lo veía como un ente más alejado, no parte de su vida, no como la parte formal de la escuela. Ahora estoy en Cuernavaca, Morelos, que es la capital del estado, a 50 minutos de la capital del país. Estoy en las periferias de la ciudad, pero a partir de ahí también hemos contribuido a impulsar este trabajo. Para mí, la caminata por la lectura es una vía que permite aglutinar el esfuerzo de que el libro sea una democracia, sea algo plausible, sea que nos permita a toda la comunidad abrazarnos a un mismo fin. El COVID, que pegó tan duro en nuestro país como en todo el mundo, pues nos orilló a hacer la cibercaminata. Y ahí está la participación de los jóvenes, de los adultos, de los maestros, de los niños. Y en este año, con los cambios en las medidas sanitarias en el país, salimos a caminar nuevamente. Salimos a caminar nuevamente ahora en la capital del estado, que es la ciudad de Cuernavaca. Y llegamos a lo que era la residencia de Maximiliano de Habsburgo, lo que son las instalaciones del Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos. Una anécdota que me gustaría dejar por escrito aquí, que quede claro, es que no nos daban los permisos por parte de las autoridades civiles. Por ahí alguien pensó que caminar podía provocar una inclusión pues de otra índole, y entonces me dijeron, no, es que si no tiene el permiso, vamos a mandar a los guardias, a los gendarmes, a la seguridad pública a detenerlo. Y muy valiente yo dije, pues adelante, que me detengan con mi cartel en la mano para decirles que leer es el camino. La caminata por la lectura en México, en Cuernavaca, Morelos, en el sur de Morelos, y desde aquí lo vamos a seguir impulsando. Yo reconozco el gran trabajo que ha fortalecido mi persona con la inclusión que me ha hecho María. La imagen que están viendo en este momento es allí, en el sur de Morelos. En el sur de Morelos, esa es la imagen que están ustedes viendo. Es una localidad sureña a aproximadamente 160 kilómetros de la capital del país. Ahí, convencidos todos de la unión lectora, padres de familia, maestros, niñas y niños. Yo creo firmemente que leer es el camino. Y pues agradezco mucho, la verdad es que les mando un gran abrazo virtual a distancia desde la ciudad capital de Cuernavaca, que le decimos nosotros la ciudad de la eterna primavera. Muchas gracias, María. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, además por tu expresión y la síntesis, diríamos, de lo que es la trama social de la lectura y cómo puede recuperar hacia poder hacer pensar mundos donde la violencia ni siquiera sea un tema, diríamos, porque nos podamos pensar desde otros lugares. Esa, diríamos, sería el ejercicio de la libertad que, bueno, que estamos, muchos estamos aquí reunidos porque lo sentimos como una urgencia. Así que muchísimas gracias por todo, Roberto. Y quisiera bueno, solamente cerrar, si me permiten un segundo, mostrar, si me permiten en la pantalla, mostrarles nuestro emblema de la caminata por la lectura, ¿no? Yo, además del cartel, que es una influencia que María nos impulsa desde Argentina, pues yo soy portador de la playera, ¿eh? La playera está aquí, miren, aquí está el hashtag, dice ya leyó, ¿no? El hashtag es la invitación a leer, pero aquí está la de la caminata de este año, ahí está, caminata por la lectura, ¿no? Entonces, pues con ese fin estamos haciendo, impulsándolos. Les saludo afectuosamente desde el plantel escolar aquí en Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias, era como maravilloso. Además, muchísimas gracias por la gentileza de
diríamos, de nombrar, porque si nombramos, diríamos, leer es el camino, también estamos nombrando sentidos que nos reúnen. Entonces eso ese es un caminar de verdad. Y bueno, sí, ahora mostramos todo un paneo, nos fuimos a todo lo que sucede. Entonces me gustaría terminar desde ese repositorio con que empezamos, desde ese centro de comunicación. Después ya Eugenia hará el cierre como, bueno, como la persona que está, diríamos, que nos alberga, diríamos, en este espacio en sentidos. Pero desde este lugar les voy a pedir, diríamos, a la gente del grupo estudio, que, bueno, cada una tiene una pequeña frase del glosario, porque entonces podemos terminar con el concepto. Empezamos con el repositorio, seguimos con toda esta apertura de campo, pero volvamos, diríamos, al concepto que es el enfoque, que es lo que nos va dando direcciones. Entonces, bueno, no sé, Ethel, si nos querés leer algo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, después de escuchar tantas interesantes experiencias y pensar en los conceptos del libro de María, quiero destacar una definición que para mí sintetiza nuestra labor y yo siento que me representa en mi tarea como narradora social. Dice que lectura y narración social es acercar el libro como bien común para compartirlo en la vivencia de la voz, como experiencia transformadora capaz de humanizar hacia un mundo que nos incluya a todos. Te agradezco mucho, Ethel. Muchas gracias por esta definición. Gracias, Élida, porque la idea es ahora qué frase eligió cada uno que resuena, porque el libro hablado no es el libro. En este libro están todos presentes, diríamos, aquí se nombran muchos de los que estamos aquí, pero el tema no es un libro adentro de un libro. El hablado es que la frase resuena en cada uno y se proyecta como lo estuvimos viendo. No sé, Élida, si estás, o Sí. Patricia. Sí, estoy. Estoy con el simple gesto de la lectura, porque creo que es lo que hay que recuperar. Y entonces voy a leer, esfuerzo de la voz, para que la persona pueda nombrarse en ella, en lo que quiere, en la sociedad a la que pertenece o a la que siente pertenecer. Leer para nombrar la vida posible. Leer es voz que nos nombra en este mundo. El libro, escapa, buscando el simple gesto de la lectura. Huye de planes, programas, librerías, editoriales, huye de sí mismo, huye de las diferentes formas que quieren apresarlo. El libro quita la mordaza de silencios que quieren imponérsele y escupe sangre cuando se lo recorta y empequeñece en alguna encomienda con destino reservado. Don Quijote, Martín Fierro, loco y desterrado, el libro es un paria andando por el mundo. Todos quieren atraparlo, pero él sabe de su naturaleza de libro y se respeta. Sabe que su destino es andar y jugar una pulseada con el hombre día tras día por la vida. Sabe también que solo existe en la voz del que lo lee. El libro se refugia en el simple gesto de la lectura con el otro, porque sabe que solo de ahí respira la libertad para la que fue creado. Bueno, Fantástico. muchísimas gracias. Vamos, Mirta, tu frase. Bueno, sí, una frase que, bueno, nos acompaña a todos desde los inicios y que se hace acción. Lectores, narradores sociales, somos todos y cada uno en vínculo con el otro. En cada persona hay algo único para ser contado y para ser leído. Muchísimas gracias, Mirta. Ana María, ¿estás por allí? No sé si pudo. Sí, acá estoy. No sé, ¿me ven? Sí, yo lo escribí en un cartel. Todos somos un libro para ser contado
y me viene a la memoria en una alumna de la escuela de adultos, donde contamos, Rosa, contaba cómo a partir de una planta de calabaza se hacía el mate, a partir de la leyenda que nos contó Élida de la yerba mate, ¿no? Y bueno, ella se mostró como persona, mostró sus experiencias, sus vivencias, sus costumbres, Rosa, y me vino la imagen de ella. Ella también es un libro, como lo somos todos. Todos somos un libro para ser contado. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias. Y Patricia, ¿estás por allí? Sí. Leer despierta la voz. Hablar libros para habilitar voces, para habitar conciencia. La voz de los libros de la comunidad, en la comunidad, es integración desde identidades propias, es cultura social que no borra, incluye. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, y ahora me falta a mí decir la frase, después ya te dejo, Eugenia, para el cierre. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué frase elijo yo del libro? Y además me pasaba algo, que ayer digo, ¿cómo cierro un encuentro que es tan significativo? Porque es un antes y un después, es un logro que diríamos que nos construye desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, siempre me quedo pensando y pensando, y la verdad que no se me ocurría nada, porque cuando hay momentos que son así tan importantes, uno entra como en un blanco, ¿no? Hay tanto que quiere decir que no sabe por dónde empezar. Y bueno, ayer justamente estaba leyendo, y leía en voz alta, y de repente al leer en voz alta, leo la palabra sendero. Y me llamó la atención, estaba con mi esposo y le digo, mira qué linda palabra, la palabra sendero. Entonces empecé a buscar la palabra sendero y encontré que sendero es muy interesante porque sendero es una cosa estrecha que se ha formado por el paso de personas y animales, es un atajo, una búsqueda en contacto con la naturaleza, con el patrimonio de un lugar, conexión entre pueblos pequeños, entre la montaña, se recorren a pie. No son transitados con frecuencia, pueden ser peligrosos si hay que ir despacio. Y dije, lo que vamos construyendo son senderos, lo que fuimos caminando fueron y son senderos. Y me gustó la palabra sendero, entonces dije, voy a poner, pero les aseguro que con una total inconsciencia, voy a poner senderos Borges. No me di cuenta y ¿qué apareció? El jardín de senderos que se bifurcan, el cuento de Borges. Dije, pero ¿cómo no me di cuenta? Porque se me ocurría, quería encontrar algo de Borges con senderos. Bueno, mi inconsciente me llevaba, digo, ¿cómo no me di cuenta de su cuento? Que habla del jardín de los senderos que se bifurcan. Dicho y hecho, agarré el cuento y empecé a leerlo. Empiezo a leerlo, que ya lo he leído por supuesto, con esa emoción que da la palabra cuando es partitura, cuando es música. Entonces, bueno, lo leí en voz alta y me emocionaba por la escritura, por lo que la palabra nombra, ¿no? En Borges. Y llega un momento del relato que digo, ay, pero esto yo lo escribí en mi libro, porque aquí decía, en un momento dice, en el relato de Borges, dice, yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico circular, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. Cuando yo dije, pero yo esto lo escribí en mi libro, seguí andando y me di cuenta que sí, ese cuento, y es un fragmento de ese cuento, yo lo había escrito en mi libro y en ese momento no me acordaba. Es decir, la palabra sendero me llevó a un cuento y me llevó a mi libro sin buscarlo. Entonces me parece que eso es interesante, ese fenómeno que me pasó, diríamos, porque de eso se trata lo que estamos haciendo. Y en el libro lo que digo es, el libro es voz que nos habla, es un mundo simbólico para resignificarnos, de ahí el delicado equilibrio que su libertad despierta.
El libro somos nosotros entre los otros para leernos. El libro no es bueno ni malo, es imaginación perdida y recuperada, pero también es el hilo de la inclusión desde lo humano. Las naderías del arte hoy tienen revelaciones. El arte en la frontera ilumina desde algún mundo que soñamos, y esto no es sueño, es evidencia. El libro es tiempo sin tiempo, zonas iluminadas, voz en el tiempo. Entremos y salgamos de un libro sin tiempo cronológico, entremos en ese otro tiempo que el libro nos propone. Y ahí, en mi libro, cito a Borges y el cuento, cuando Borges dice: esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan, o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted, y no yo. En otros, yo, no usted. En otros, los dos. Jorge Luis Borges. Y ahí después termino diciendo, y ya son palabras que querría que quedaran como deseo de este espacio. Si hay algo que deseo que este espacio sea, que el libro no tenga el límite del libro. Entremos en esta biblioteca infinita, sin tiempo ni espacio. Bueno, Eugenia, si nos querés dar el cierre, diríamos, de... Voy a elegir un fragmento, pero creo que después de las maravillosas palabras y de todo lo que recuperaron quienes nos acompañan, corresponde cerrarlo así, dejar resonando en nuestros oídos y en nuestro corazón, en nuestra alma, esto que acabas de leer y lo que acaban de compartir nuestras compañeras y compañeros. Simplemente agradecer esta oportunidad de presentarnos en conjunto, de que hayan donado su tiempo para esta muestra, si se quiere, anual, que hubiera sido difícil si estábamos de manera presencial, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿cómo hubiera replicado esto en un contexto prepandémico? No sé si hubiéramos tenido la rapidez de convocar a quienes están trabajando en Alemania, en México, en Jujuy, digo, probablemente hubiera sido más difícil. Así que simplemente es un gracias por esta oportunidad, gracias por la voz que prestan, gracias por ese cuerpo que tiembla cada vez que estamos frente a un otro, gracias por enseñarnos y acompañarnos a trabajar en el campo de lo social, porque es lo que siempre remarca María, ¿no? Es ahí donde sucede todo. Así que simplemente es la bienvenida a esta nueva etapa para que podamos juntos apropiarnos de este espacio del repositorio que ofrece la Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y un hasta luego para que sigamos juntos en los proyectos y en este caminar que vendrá en el 2022. Gracias. Muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Haber acompañado, haber transitado este año de la mano de PEN. Un placer y realmente un orgullo y un regalo de la vida. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. María ha sido el nexo de todos los que estamos acá. Así que gracias a María. Gracias. Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Y bueno, detrás de cada uno de ustedes hay un montón de personas. Uno nombra siempre a Gustavo, pero sabemos que hay no solo el equipo de PEN, sino bueno, cada escritor que se ha sumado y nos ha acompañado. Gracias. Nada, Robert, tanto, Setel, todas las familias a través de las chicas, las escuelas, Jujuy, Tierra del Fuego, Ushuaia, Neuquén. Es impresionante, yo la verdad que estoy todavía conmovida con todo lo que se pudo mostrar acá, y me imagino que ha sido un esfuerzo enorme de María el recorte. Así que de solo pensar que esto es un recorte de lo que pasó, nada, esto es inmenso, inmenso, así que estoy agradecida por la posibilidad que me da la vida y las instituciones, el trabajo, ¿no? Este estar donde tenés que estar para cuando pasa tal cosa, ¿no? Bueno, estas casualidades de la vida, esta serendipity que da el trabajo y lo emocional que hacen estas conexiones, así que gracias y bueno, a seguir conectados en esto, un placer.
Gracias, Ricky. Gracias. Hasta pronto.